E invitamos ahora al escenario a Luis Felipe Duarte, director de Financiamiento y Riesgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y a Julián García, gerente de Investigaciones Económicas de Finagro, quienes hablarán acerca del desarrollo del crecimiento del seguro agropecuario en los últimos años. Bienvenidos, por favor, tomen asiento y a su turno, entonces, el micrófono es de ustedes. Hola, hola. Sí, tenemos para la presentación. El verde, a ver, ya, está un poco lento. Bueno, para entrar en materia, quisiera mencionar y dejar sobre la mesa que la política de gestión de riesgos agropecuarios del país, pues implica más componentes que solo el seguro agropecuario. El seguro agropecuario es tal vez uno de los instrumentos principales dentro de todo lo que es la política de riesgos en el país. Importante mencionar que a nivel de los tipos de afectaciones o de los eventos de afectación que se presentan, que generan desastres en el país en los últimos años, pues más del 80%, casi el 90% de estos riesgos, de estas afectaciones, son a causa de fenómenos hidrometeorológicos y ahí, por supuesto, se ve la gran necesidad de que el aseguramiento se enfoque en el sector agropecuario y sobre todo porque se ha desarrollado principalmente en materia de riesgos climáticos. La política en materia de gestión de riesgos de desastres del país pues ha evolucionado eh, a través de diferentes marcos normativos en los últimos años. Definitivamente Colombia es un país que tiene una evolución eh, que podría no ser conocido, pero que el interés en materia de gestión de riesgos, eh, pues a nivel general, pero también a nivel del sector agropecuario, no es de hace pocos años, tiene una historia importante y ha venido evolucionando normativamente. El último marco general nacional que tenemos es la Ley 1523, la ley que crea el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y ahí, por supuesto, nos insertamos desde el sector agropecuario, desde el ministerio, para trabajar lo que es la política de gestión integral de riesgos agropecuarios. Estas son unas cifras que les queremos mostrar del último trimestre, de los reportes de eventos de afectación que han generado emergencias o situaciones de desastre en el país, donde, pues, por ejemplo, el tema de inundaciones es el segundo en número de eventos reportados. Estos son, pues, cifras de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y cuando hablamos de este tipo de fenómenos de origen hidrometeorológico, pues desafortunadamente el sector agropecuario es uno de los que mucho más está expuesto, incide directamente en la capacidad productiva y comercial de los productores. Para entrar ya en materia y contarles un poco lo que es el enfoque de política para que después Julián profundice en lo que son los resultados del seguro agropecuario de los últimos años, pues importante mencionarles que el que estemos hoy aquí, el que el ministerio esté trabajando en esto, el que haya un interés por parte de la cooperación, del mercado asegurador, de la academia y de diferentes actores del sector financiero en trabajar en estos temas, pues no es algo aislado, es algo que está establecido en el marco de política, en el Plan Nacional de Desarrollo, y eso es un hito importante en la gestión de estos instrumentos y de estos elementos,
porque sin ello pues no habría el respaldo normativo y político detrás para poder avanzar en el tema. Entonces, dentro de los pilares de la política de equidad, pues este tema se incorpora dentro de estos. Desde el ministerio se ha venido trabajando en una estrategia que hemos denominado estrategia 360 grados, donde lo que buscamos es mirar de manera integral no solo los riesgos climáticos, sino también los riesgos de mercado, los riesgos financieros y los riesgos biológicos a los cuales está expuesto el sector agropecuario y pues principalmente la producción agropecuaria en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Importante también mencionarles que para revisar o analizar la integralidad o de manera integral esos 4 tipos de riesgos, pues el foco que hacemos desde el ministerio es en los tipos de productor que están en el sector. Para 2023 vamos a contar de manera oficial y estandarizada en el país con una nueva categoría de tipologías de productor, que va desde el pequeño productor de bajos ingresos, donde se va a insertar estos productores de la agricultura campesina familiar y comunitaria, estos pequeños productores que son los más vulnerables, el pequeño productor, que es ese pequeño productor que está un poco ya más consolidado, que tal vez Ramiro hablaba de ese, puede ser ese productor más comercial, los medianos productores y los grandes productores. Esto lo que nos va a permitir es precisamente poder focalizar elementos o lineamientos de política hacia ese pequeño productor en esas 2 categorías de tipo de productor y seguir desarrollando la política como es en el caso de seguro agropecuario. Riesgos de mercado, ahí el ministerio y el país, pues en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, le ha hecho una apuesta importante a la agricultura por contrato, a la esa integración entre empresas demandantes, empresas ancla, aliados comerciales y pequeños productores. Definitivamente no, la apuesta no puede ser hacia pequeños productores de manera individual tratando de acceder al mercado, sino como pues esos encadenamientos comerciales son mucho más estrechos, más en condiciones de gana-gana, y esa es una apuesta importante. Y eso tiene que estar articulado con todo lo que se plantea en materia de gestión de riesgos. Un pequeño productor que va y saca un crédito y tiene un aliado comercial, es decir, una venta asegurada, y además tiene seguro agropecuario, pues el nivel de riesgo de su actividad por ende baja, y por un lado el banco puede ver el proyecto de manera más atractiva, por otro lado pues está cubierto, y por otro lado desde el gobierno nacional tenemos una seguridad de que ante una afectación que sufra, pues no vamos a tener que atender con recursos adicionales a ese productor para tratar de reactivarlo. Entonces esto pues hace parte de la política, de esta política de 360 grados, donde la educación económica y financiera creemos que es una apuesta importante también, y que hay que seguir trabajando para que el productor, esos 4 tipos de productor, conozcan cada vez más sobre los instrumentos financieros. Por supuesto, ahí se inserta el seguro agropecuario y una apuesta que tal vez diría yo que es la principal apuesta a la que el sector y desde el ministerio tenemos en materia de la gestión integral de riesgos agropecuarios, y es el Sistema Nacional para Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios, el SIGRA. Esto es un sistema de información que se ha venido trabajando con el concurso y el interés de la cooperación internacional, específicamente el Reino Unido, la Corporación Andina de Fomento, la UPRA, Finagro, el Banco Agrario, es decir, mucho interés
de parte de las entidades en sacar esto adelante. Este sistema está concebido como un sistema que va a ser un servicio público. Esta mañana lo hablaban y ayer también se hablaba, Julián lo mencionó, y es en la medida en que tengamos más información para poder analizar, pues seguramente tenemos más elementos para la toma de decisiones, para el diseño de instrumentos, para la comunicación, para la promoción de los mismos. Entonces, este sistema pues contempla nuevamente los 4 tipos de riesgo, buscando trabajar con históricos, buscando poder monitorear y buscando poder, ¿por qué no pronosticar? Aunque por ahí un colega de Julián en Finagro dice que pronosticar es muy difícil, sobre todo si es el futuro. Pero entre esto y no tener nada, pues mucho mejor poder avanzar hacia tener cierta capacidad de pronóstico. Entonces, estamos trabajando en ese sistema, tenemos ya varias cadenas priorizadas. Voy a pasar aquí un poco rápido, no voy a entrar en el detalle técnico, pero sí dejar en el escenario y en la mesa que, como les decía, hay que avanzar en materia de otros instrumentos que terminan siendo complementarios o sombrilla de lo que queremos lograr en materia de aseguramiento agropecuario. Entonces ya venimos trabajando en lo que son mapas de riesgo, en este caso mapas de riesgo ante sequías, ante excesos de humedad, para algunas enfermedades también dentro del riesgo biológico, y a esto tenemos que llegar para que esta información que, insisto, va a ser un servicio público, pueda ser utilizado por los gremios, por la academia, por el mercado asegurador, por el mercado financiero, por los entes territoriales. Esto va a estar pues en un aplicativo de acceso libre, también con geovisores, y que podamos tener herramientas para la toma de decisiones, como lo decía. Ya tenemos cargado en la plataforma La UPRA algunas herramientas como históricos de algunas cadenas que se pueden ir consultando. Voy a pasar rápido para no detenerme en esto. Riesgos de mercado, que es otro de los 4 riesgos. Ahí venimos trabajando en diferentes análisis, tanto de indicadores de mercado como financieros. Ya venimos trabajando algunas herramientas en materia de análisis de precios y proyecciones, calculadora financiera, que ya hay una versión beta, ahí queda en la presentación a la cual pueden acceder, boletines para transferir hacia los gremios, hacia los actores, analizando y generando recomendaciones. Estamos trabajando también en un sistema de evaluación de daños y pérdidas del sector agropecuario. Va a ser también un sistema nacional. ¿Por qué? Porque una cosa es el SIGRA, que me analiza todo lo histórico, lo que ha venido pasando y genera recomendaciones hacia adelante. Pero otra situación es, y otro cuello de botella que tenemos en materia de información, es cuando ocurre una afectación, un fenómeno como por ejemplo lo que pasa en La Mojana, lo que pasó el año pasado y está pues todavía la situación vigente, pues desde el ministerio es muy difícil que, no sé, con 4 fotografías y un video de 15 segundos de un potrero inundado podamos tomar decisiones. Entonces necesitamos un sistema también de entrada que nos permita empezar a capturar realmente qué está pasando o cuál fue la afectación, el nivel de daño, con mayor certeza, con una información más organizada y de mejor calidad, que nos permita consolidar la situación en terreno y poder analizarla y tomar decisiones. Esto contempla la ocurrencia de los eventos, la manera como se va a reportar, cómo se va a consolidar esa información, quién la va a validar, porque pues aquí, hablando de seguros, ayer y hoy, suena mucho el tema del riesgo moral, de la posibilidad de fraude,
Entonces necesitamos tener esa capacidad de poder tener una información fidedigna, lo mejor validada posible, cómo va a fluir esa información y hacer los análisis y la toma de decisiones. Este sistema está contemplado no para que esté en el ministerio allá simplemente en un tablero, sino para transferirle capacidad de análisis, de evaluación y de reporte a los entes territoriales, que es finalmente donde ocurren los siniestros o las afectaciones. Entonces necesitamos mejorar esa capacidad de que la información fluya en tiempo real y no como se mencionaba ahorita por Ramiro, pues hoy ocurrió el evento, hasta que el municipio tiene capacidad de validar y recolectar una información pueden pasar 2 meses, llega la unidad y al ministerio termina llegando una información ya consolidada a los 4 o 5 meses, mientras analizamos y tomamos decisiones, pues ya la emergencia no da tiempo. Esto contempla tecnología también en materia de que, imagínense esto, municipios con equipos técnicos de evaluación de daños y pérdidas ante una situación y incluso con tecnología dron que permita poder ir y evaluar un área significativa de manera más rápida y eficiente. Una persona que va a ir a evaluar un predio y empieza a caminar durante el predio después de que lleva, no sé, 500 metros, 1 kilómetro caminado tratando de evaluar en un predio que es de mayor extensión, ya le parece que toda la situación del predio es igual desde el suelo, por decirlo así, cuando puede que no sea así. Julián lo mencionaba también con sus planos. Para ir cerrando y darle paso a Julián, porque ya le estoy tumbando parte de su tiempo, educación económica y financiera, lo mencionó ayer el viceministro, es un componente importante dentro de la política de gestión de riesgos, para hablar de este componente de riesgos. Ahí hemos venido trabajando, ya el viceministro y ministro encargado, porque está el ministro encargado, lo decía ayer, hemos venido trabajando en un esquema de formador de formadores, porque el interés es generar capacidades en los territorios con los profesionales que están en los territorios, para que ellos después con sus comunidades productivas, con sus organizaciones, con los productores repliquen este tipo de conocimientos y podamos ir haciendo como un efecto cascada que nos permita avanzar. Las mesas técnicas agroclimáticas, un espacio que se ha creado para discutir sobre las condiciones en los territorios, tomar decisiones, analizar información, generar recomendaciones, articular entre los diferentes sectores, gremios, productores, academia, entes territoriales. Actualmente tenemos 17 en el país, con el concurso de varias entidades de nivel nacional, IDEAM, MICA. Desarrollo de herramientas de socialización y divulgación como el AgroKit, con recomendaciones específicas por regiones, qué hacer cuando se avecina una temporada de invierno, una temporada de sequía, enfermedades, bueno, no voy a correr un poco acá. Y finalmente, pues, el incentivo al seguro agropecuario, donde para este año tenemos 80.000 millones de pesos, unas coberturas tanto para pequeño, mediano y grande, como ya lo hemos dicho, con unos porcentajes de incentivo bastante altos, con unas condiciones pues muy atractivas para el mercado asegurador y para los productores, pues, pero donde tenemos que seguir trabajando en ver cómo mejoramos la eficiencia, cómo ampliamos coberturas, tal vez de manera más rápida. Tenemos el 3% del área productiva del país asegurada, y a pesar de que hemos venido evolucionando pues con una curva de crecimiento positiva, que eso es importante, en materia de áreas, de recursos destinados, de número de productores asegurados, de sistemas productivos asegurados, pues 3% de un 100% sigue teniendo un reto y unas oportunidades muy importantes. Entonces, yo con esto ya cierro. Julián, qué pena, me tomé un poco No hay más problema. y ya le doy paso a Julián para que
ahondemos un poco en los resultados del seguro. Buenos días a todos. Pues, sí, es muy importante todo lo que nos contó Luis Felipe, porque particularmente, digamos, con el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, pues había una política clara de gestión de riesgos y de seguro agropecuario que arranca con la estrategia 360, que hay otro tema que es súper importante y que lo mencionaba Luis Felipe, es que arranca también con unas políticas diferenciadas por tipo de productor. Eso no pasaba antes. Es decir, diferenciar, o sea, uno no puede tratar igual a un productor pequeño, como lo que tú mencionabas, Ramiro, que a un productor grande. Y eso es digamos que eso es un tema bien importante que arranca precisamente con todo el trabajo que ha venido haciendo el equipo de Luis Felipe durante los últimos años. Nosotros nos vamos a concentrar entonces, lo que hacemos en Finagro, nosotros es administrar los recursos que el Ministerio de Agricultura destina anualmente para el manejo del incentivo al seguro agropecuario y todo el programa de fomento para el seguro agropecuario. O sea, son dos cosas bien importantes que hacemos desde Finagro: la administración del incentivo al seguro agropecuario, pero también los recursos que nos suministra el Ministerio para el plan de fomento al seguro agropecuario. Siguiente, por favor. Y, es que soy yo, ¿no? Perdón. El verde. Este verde. Ya. Lo bisoño que uno es en estos escenarios. Entonces, o sea, quiero mostrar dos cosas importantes acá. Uno, y arranco con eso, es hablar de la importancia que sigue teniendo el sector agropecuario en Colombia. El sector agropecuario en Colombia, del PIB nuestro, que son más o menos unos 1.000 billones de pesos, está aportando uno entre 65 y 75 billones de pesos anuales. Y cuando uno piensa y amplía, digamos, lo que llamamos el sector ampliado o la agroindustria también y todo el sistema agroalimentario en general, estamos hablando de casi 120 billones de pesos al año. Eso es mucho dinero. Estamos hablando entonces prácticamente que se sube entre el 12 y 13% del PIB nacional. O sea, no es una plata nada despreciable. Y aparte de eso, desde Finagro se inyecta a la economía y prácticamente del sector agropecuario, tenemos una cartera de 35 billones de pesos. Se están poniendo más o menos entre 27 y 28 billones anuales en recursos de crédito para más de 500.000 productores. Más o menos hay 900.000 productores con crédito. Eso quiere decir que la cartera nuestra representa más o menos entre el 38 y el 40% del PIB agropecuario. O sea, es una plata nada despreciable, que es importante, que lo que hablábamos desde ayer es que eso hay que, ¿qué tanto de eso podemos asegurar? ¿Qué tanto de eso podemos cubrir? Y lo mencionábamos ayer, lo mencionó también Luis Felipe, en ese momento el valor asegurado de todo, más o menos lo que se asegura con los recursos del ministerio, son más o menos casi 1.7 billones de pesos, es decir, el reto es enorme. Bueno, esta diapositiva espero que sea, sí, se ve mejor, ahí proyectada y está un poco peñuscada, pero es a propósito. La primera diapositiva, la primera figura que ustedes ven a la izquierda arriba, es la evolución de los recursos que el ministerio ha estado destinando al seguro agropecuario durante los últimos años. Ahí están los recursos tanto para el incentivo como para el programa de fomento. Como lo mencionaba el ministro ayer, se han hecho esfuerzos importantes para asignar recursos al incentivo. O sea, lo dijo ayer varias veces, ningún otro gobierno ha asignado tantos recursos al incentivo. Para este año hicieron un esfuerzo importante y asignaron 80.000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 70.000 van a estar destinados al seguro y otros 10.000 al programa de fomento, incluyendo unos pilotos y varios trabajos, porque necesitamos hacer evaluación de lo que está pasando con el seguro. O sea, estamos hablando de 80.000 millones de pesos. Y siguiendo con la diapositiva, con la figura que está abajo, es también para mostrar cuáles han sido los efectos que ha tenido esas decisiones de política del ministerio y el gobierno en general. Y es que esas decisiones han tenido efectos redistributivos importantes de cómo se distribuye esos incentivos. O sea, si ustedes ven en 2018 o en 2017, solamente el 9% de los recursos destinados por el ministerio al incentivo se dirigían a pequeños productores. Si bien por número de pólizas, pues eran en su mayoría para pequeños, pero no los recursos.
Y miren ustedes que a medida que arrancan en 2019 con el 25%, 35%, 41% en el último año. Y eso es un tema bien importante que hay que destacar. Y caigo también un poco en lo que decía Ramiro, es o sea, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿A dónde tenemos que llegar nosotros? O sea, tenemos que llegar a todos los productores, pero en particularmente también y sobre todo a los pequeños productores, no solamente en números, sino también en cantidad de recursos. Y esos recursos también, digamos que han tenido efecto en el número de hectáreas aseguradas. Como le mencionamos ahí, o sea, el área asegurada y el valor asegurado se ha multiplicado por entre 5 y 6 veces en la última década, que es un tema muy importante. Estamos hablando de 197.000 hectáreas en el último año, eso es bien importante para nosotros. Y adicionalmente destacamos también que empezó el aseguramiento pecuario, que en el país no existía. Obviamente, y lo acaba de decir Luis Felipe, el reto es enorme. O sea, estamos asegurando el 3-4% del área sembrada y una fracción mínima del sector pecuario en Colombia. O sea, nosotros más o menos tenemos 26 millones de cabezas de ganado, no recuerdo en este instante pues, el número de aves o el hato porcícola, pero es enorme. Entonces, el reto… 34.000 creo que estamos más o menos, Pedro. El bovino sí, exactamente, pero es que no recuerdo el porcícola o el aviar, que es, pero ahorita, bueno, aquí está Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Nos va a contar de eso. Entonces, o sea, el reto en ese sentido es enorme, pero miren ustedes, y lo mencionaba ahorita, entonces no solamente el efecto redistributivo que ha habido en términos de recursos, sino también el incremento en los últimos años de los beneficiarios del seguro agropecuario. Es decir, pasamos de 3.000, 6.000 beneficiarios, 7.000 beneficiarios en 2019 a 29.000, 25.000 en el último año. Es decir, multiplicamos prácticamente por 5, por 6 el número de beneficiarios en los últimos años, gracias a las políticas implementadas por el Ministerio de Agricultura. Esto es para mostrar acá, aquí está la diapositiva, 27 el hato ganadero, casi 6 millones el del número de cabezas porcícolas, acuicultura, camarón, avicultura, 210 millones de aves, ese es el dato que tenemos nosotros acá, y el área asegurable, pues estamos hablando que la última ENA nos está diciendo que hay más o menos 6 millones de hectáreas sembradas y estamos asegurando 200.000. Entonces ahí hay un tema bien importante que es el de la penetración, o sea, tenemos que mejorar la penetración del seguro agropecuario en Colombia. Tenemos que subir a lo que hacen en otros países, es decir, sería un éxito rotundo si llegamos al 10% del área sembrada. Obviamente hay cultivos que ya tienen una cultura de riesgo muy metida en su ADN, o sea, estamos hablando, por ejemplo, del banano, por ejemplo, del tabaco en su momento, y eso hay que ampliarlo. Es decir, los productores, y lo mencionábamos ayer, deben incorporar en sus costos de producción el seguro agropecuario. Es decir, así como compran fertilizantes o como muchos de nosotros ya tenemos incorporados el seguro de la casa o el del carro o lo que sea, el computador, tenemos que incorporar eso en los productores. Obviamente eso tiene que estar compensado con incrementos en productividad, ¿no es cierto? Y en otro tipo de reducción de costos de producción. Rápidamente quiero hablar de esta también, hablar de siniestralidad un poco, y ayer lo decía Diego, es decir, el sector asegurador tiene que tener ganancias para que se meta en el negocio. Es decir, eso no son monjitas de la caridad, pero tienen un servicio importante a la sociedad también. Pero lo que queremos mostrar aquí es que cuando ha habido siniestralidad, el sector asegurador ha respondido, ¿sí? Ha respondido. Entonces, como decíamos acá, entre 2010 y 2011 el índice de siniestralidad se ubicó en 77%, pero en los años que hubo mayor siniestralidad, estamos hablando del 176, el sector respondió, ¿sí? Y es lo que quiero caer allí, es que lo que hace el aseguramiento es asegurar, y también lo decían ayer los expositores, asegurar el flujo de ingresos de los productores, asegurar la estabilidad de los ingresos de los productores. O sea, en un medio de tanta incertidumbre,
lo que ayuda el seguro es asegurar el ingreso de los productores. Esto es simplemente para mostrar cómo en los últimos años el mercado del seguro de Colombia se ha diversificado, o sea, de un asegurador en 2010 llegamos a 7 aseguradoras y ya varias para entrar este año también. Entonces, bien importante ese dato, es un mercado que se está ampliando, que es interesante para muchos aseguradores y esperamos que siga creciendo. Esto es para mostrar cuáles son los productos que más área asegurada tienen. Igual estas exposiciones creo que van a estar disponibles en la página de Fasecolda en los próximos días, entonces ahí las van a poder encontrar. Y lo mismo el tema del aseguramiento pecuario en los últimos años. Y ya esperando los últimos, me voy a robar un par de minutos adicionales para terminar. Y quiero hablar un poco de los retos que tenemos hacia el futuro. Bueno, se nos viene un plan de desarrollo hacia el próximo cuatrenio. O sea, viene un plan de desarrollo, tenemos que pensar en cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades que tenemos hacia el futuro. Y tenemos que pensar, y lo hablábamos ayer en una mesa de trabajo que tuvimos al final del día, es cómo con los recursos escasos que tenemos seguimos masificando, profundizando y diversificando el seguro agropecuario en Colombia. Sobre eso hay bastantes retos, tenemos que seguir trabajando sobre eso, sobre la masificación y la diversificación. Ayer Adolfo también en el panel que estuvimos habló un poco de ese tema y los panelistas que estuvieron acá también pues hablaron de las necesidades de seguir trabajando en ese aspecto. También se habló ayer de todo el tema público-privado, o sea, las alianzas entre el sector público y privado son fundamentales para la profundización del seguro, o sea, existe una fuerza, y hay muchos ejemplos también donde el sector privado se ha vinculado de manera muy fuerte al aseguramiento. Eso es un tema que se tiene que explorar. O sea, el papel del sector privado en el desarrollo es fundamental. O sea, no todo tiene que depender de los gobiernos que tienen múltiples trabajos y obviamente con recursos escasos. Sí, Tenemos… perdón ahí, Julián, cuando yo llegué al ministerio me pedían 30.000 millones, ahorita ya conseguí 80.000 y ya no alcanza. Y es poquito, o sea, es poquito. O sea, nosotros arrancamos a ejecutar el seguro el 11 del 11 de marzo, ¿sí? Y en los primeros 20 días se fue el 10%, ¿sí? En 20 días, ¿sí? Bueno, está todo el tema, el seguro catastrófico es un tema bien importante que tenemos que seguir trabajando, seguir profundizando ese tema. La cooperación en materia de información, no me voy a detener en ese tema, todos han dicho, no recuerdo cuál fue el expositor ¿fuiste tú? Información, necesitamos información. Eso es una debilidad que tenemos, que se está trabajando fuertemente en eso, ya Luis Felipe lo mencionó. O sea, la UPRA, el esfuerzo que ha hecho en el SIGRA es gigantesco, ¿cierto? Pero todavía tenemos mucha necesidad de información, pues particularmente en un país tan diverso como el nuestro, con 3 cordilleras, con 6 vertientes, entonces es muy difícil y pronosticar y necesitamos información. Sensibilización sobre el cambio climático. Este tema es súper clave, o sea, el Congreso de ALASA, de la Asociación Latinoamericana para el Seguro Agropecuario, que se realizó en México hace poco, hablaba sobre el tema del cambio climático. O sea, el cambio climático y la variabilidad climática nos obliga a tener precisamente no solamente más información actualizada, pero qué va a pasar hacia el futuro con el aseguramiento. Lo mencionaba Diego, o sea, y lo mencionaba también Luis Felipe, o sea, el número de catástrofes que se presentan y eventos climáticos cada vez son mayores. En ese sentido tenemos que seguir trabajando. O sea, el cambio climático nos impone una agenda. Yo creo que puede ser la del próximo foro también. Como lo mencionamos ahí, es continuar con las estrategias del SIGRA para mejorar la disponibilidad de información. El SIGRA tiene una labor fundamental en el tema de la gestión de riesgos y yo creo que es una herramienta que tenemos que seguir trabajando. Con esto creo que ya termino. Pues como les decía ya mi nombre es Julián García, trabajo en Finagro y ahí está mi correo electrónico
disponible en todo lo que les pueda colaborar. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Luis Felipe y Julián, muchísimas gracias.